Muy buenas tardes para todos aquellos que nos están sintonizando en estos momentos. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero que junto a Equity el día de hoy les traemos este webinar con respecto a los indicadores técnicos, en sí, indicadores técnicos tendenciales y cómo nosotros los vamos a empezar a configurar a través de MetaTrader 4. Entonces, nada, bienvenidos sean todos ustedes. Entonces, mientras, bueno, las demás personas, los demás asistentes van llegando, me gustaría saber si ustedes nos están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente, si me pueden colaborar con esa información. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando con la finalidad de saber cuál es el alcance que tenemos en este webinar de esta tarde o bueno, de esta noche, dependiendo del país donde nos estén sintonizando. Julio, muy buenas tardes para ti que nos estás sintonizando desde la ciudad de Costa Rica. Luis, que nos estás sintonizando desde la ciudad de Guatemala. Un saludo para ti, Luis. Buenas tardes para ti. Y adicionalmente, pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. La verdad es bastante interesante porque vamos a estar hablando sobre diferentes aspectos que en lo personal son muy relevantes cuando nosotros los traders pues empezamos a operar a través de diferentes indicadores técnicos y es con respecto a los indicadores tendenciales. En sí, estos indicadores tienen una alta importancia para nosotros los traders porque de esta manera vamos a poder identificar el inicio, la finalidad de una tendencia o incluso el comportamiento en sí de la misma tendencia. Y la gran ventaja es que los indicadores técnicos nos van a permitir tener más información para poder tomar las mejores decisiones posibles. Normalmente los webinars los estamos desarrollando, digamos, de una metodología muy académica, pero pues el día de hoy vamos a estar centrándonos más en MetaTrader, en cómo lo vamos a configurar, porque la verdad es que existen muchos tipos de indicadores técnicos. Sin embargo, el día de hoy les traigo dos indicadores en especial. Uno que es, bueno, es un indicador, uno de mis favoritos, creado por Bill Williams, que es el indicador del alligator, pero sobre todo como nosotros vamos a empezar a aprovechar todo lo que nos ofrece este indicador y adicionalmente para entender más la tendencia podemos, o bueno, el día de hoy vamos a explicar con respecto al retroceso de Fibonacci. ¿Por qué? Porque al final estas son como las dos herramientas iniciales que nosotros vamos a poder tener para empezar a entrar más en el mundo de bueno, el análisis de la tendencia en lo que concierne al trading. Igualmente es importante que recordemos un poco, antes de arrancar, con respecto al broker de Equity, que es quien nos trae este tema y nos, pues obviamente nos brinda este espacio para brindarles esta información completamente gratuita, exclusiva. Igualmente hay algo interesante por parte de Equity, además de que es un broker muy regulado, es un broker que cuenta con regulación por parte del Reino Unido, por parte de la regulación de Dubái, por parte de la regulación de Jordania. Es un broker que tiene la página completamente en español, tiene un equipo de asesores que les va a estar brindando toda la información con respecto a las diferentes cuentas, a los diferentes activos, donde el broker ofrece instrumentos con respecto a lo que es mercado Forex, mercado de futuros, mercado de, también vamos a encontrar lo que es el mercado accionario, commodities, y en acciones vamos a poder encontrar bueno, unas acciones bastante interesantes de aquí, de Latinoamérica, de la región, que cotizan en la bolsa de Wall Street y nosotros vamos a poder operar lo que son los CFDs o los contratos por diferencia de estos activos. Entonces, si ustedes quieren saber más de toda esta información, pueden ingresar a la página del broker, que en estos momentos se las voy a dejar a través del chat para que ustedes pues puedan ver toda la información si quieren hacerlo más adelante, pero adicionalmente también quiero invitarlos a todos ustedes a que visiten al broker, ya sea por sus redes sociales, ustedes los van a poder encontrar en Instagram, Facebook, en LinkedIn y también el canal de YouTube como Equity es, la verdad es bueno, es la página que tiene el broker, el canal de YouTube, que es bastante bueno, donde ustedes van a poder encontrar toda esta información. Entonces simplemente ustedes pueden ingresar, ya les voy a mostrar en estos momentos, aquí, digamos, bueno, a la pestaña de Equity que verán ustedes, y en el canal lo que los invito es a que efectivamente le den clic en la campana y se suscriban, dado que aquí ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de videos sobre diferentes temas. No es solamente indicadores, van a poder encontrar videos con respecto a la gestión del riesgo, con respecto a, ya bueno, del análisis fundamental, con respecto a la psicología, y como pueden ver, van a tener bastante información. Ustedes pueden ir analizando, ir mirando
y que la verdad es completamente gratuita. Entonces, los invito a que ingresen a Equities, que es como la recomendación que les voy a dejar el día de hoy. Ahora bien, vamos a arrancar hablando el día de hoy con respecto a los indicadores técnicos, bueno, sobre todo hablando de los indicadores tendenciales. Porque siempre nosotros nos referimos a los indicadores técnicos, porque cuando nosotros estamos hablando o estamos analizando más de estos tipos de indicadores, nosotros vamos a poder entender que en sí los indicadores técnicos son herramientas de análisis bursátil que nos van a permitir estudiar la evolución futura de los precios de un activo financiero. Sin embargo, aquí necesito hacer la siguiente aclaración. Normalmente cuando nosotros estamos hablando de los indicadores técnicos, estos no son 100% efectivos. Es decir, nosotros como traders vamos a poder utilizar los diferentes indicadores técnicos con la finalidad de entender cuáles son las variables que me están brindando esa información con respecto al instrumento o al activo. Es decir, hay diferentes tipos de indicadores técnicos. Está la clasificación tradicional, que son los indicadores tendenciales y los indicadores osciladores. Hay una clasificación un poco más profunda, donde vamos a poder encontrar indicadores de volúmenes, indicadores de fuerza, indicadores de ciclo económico, que adicionalmente nos van a permitir como un complemento. Lo importante cuando nosotros vamos a empezar a utilizar indicadores técnicos es saber la combinación de los diferentes tipos de indicadores. ¿Y esto por qué? Porque en sí los indicadores, si los miramos en un grupo en específico, nos van a dar una información en específica. Si hablamos de indicadores de tendencia, que va a ser el día de hoy, nos vamos a centrar en analizar la tendencia. Pero claro, una cosa es analizar el movimiento de la tendencia, otra cosa es determinar la vitalidad del activo, es decir, cómo se está comportando los movimientos entre los compradores y los vendedores, ya sean en unidades individuales, ya sea a través de efectivamente niveles de inicio o finalidades de una tendencia. También vamos a tener en cuenta los indicadores de fuerza, que claro, la combinación de estos lo que nosotros nos va a permitir es tener como más información para llegar a tomar esa decisión. Y eso es lo importante cuando nosotros estamos hablando de los indicadores técnicos. Tener todos los datos necesarios para, digamos, impulsar de una mejor manera nuestro análisis y tomar una decisión de inversión. Igualmente, también es importante que los indicadores técnicos solamente son una herramienta de estudio que nos van a permitir entender cómo se está comportando ahora el activo y cuál puede llegar a ser esa proyección dependiendo tanto del tipo de indicador que estemos utilizando y más que todo de los diferentes elementos que nosotros queremos, digamos, observar para tomar esa decisión de inversión. Igualmente también hay un punto importante, es que la clasificación, pues, nosotros vamos a poder encontrar en plataforma, ya sea por parte de MetaTrader 4 o también por parte de la plataforma de UQ Trading, que es la web trader del broker. Vamos a tener en cuenta que van a existir los tendenciales, los osciladores, los de volumen, los de Bill Williams, que es un grupo por aparte, dado que estos tienen un análisis un poco más complejos en modelos matemáticos, y hago referencia en este punto porque son indicadores que la verdad tiene bastante potencial, pero hay veces los traders como que lo omiten porque se centran, digamos que en los más tradicionales. Ahora, antes de arrancar con el tema del indicador del día de hoy del Alligator, quiero que pasemos directamente a la plataforma para empezar a ver cómo nosotros vamos a empezar a configurar los indicadores técnicos de tendencia y cómo nosotros le vamos a poder empezar a sacar más provecho a ello. En este caso, ustedes están viendo la plataforma de MetaTrader 4 por parte del broker Equity. Y lo interesante de esta plataforma es que ustedes en MetaTrader van a poder no solamente utilizar los indicadores técnicos que ya tiene la plataforma, sino que también ustedes le pueden ir agregando o adicionando a lo largo del tiempo. Entonces, eso es un punto muy importante que nos va a ayudar a comprender y a expandir nuestro análisis. Pero claro, ahora, cuando nosotros vamos a hablar de los indicadores tendenciales, una de sus primeras características es que estos se van a ubicar en el gráfico principal. En este caso, vamos a colocar este gráfico y, bueno, estamos viendo el gráfico de la libra con respecto al dólar. Y lo que voy a hacer en estos momentos es que voy a eliminar los indicadores que tengo, que en este caso son indicadores de medias móviles. Los indicadores de medias móviles, como ustedes lo están viendo, son indicadores que nos brindan la información de un promedio de los precios con la finalidad de saber que a medida de los datos que nosotros le vamos a ir brindando, nos puede llegar a dar información de cuál ha sido ese promedio de los últimos 20 periodos, 10 periodos, 5 periodos, 200 periodos, porque al final las medias móviles lo que nos brindan es esa información. Sin embargo, esto o el tema de las medias móviles ya lo hemos venido hablando a lo largo de diferentes webinars. Entonces, si ustedes quieren saber más de las medias móviles,
los invito a que busquen en el canal de YouTube, como les mostré en EquityES, los diferentes webinars que hay con respecto a medias móviles o unos webinars de indicadores técnicos, digamos que más centrado en general. Hay veces se hablan de las medias móviles. Igualmente sé que hay un webinar completo de medias móviles para que ustedes no se lo pierdan. Pero bueno, cuando nosotros estamos viendo el gráfico principal, vamos a tener en cuenta que los indicadores tendenciales siempre se van a ubicar sobre los precios o la mayoría de estos. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros queremos entender es cómo se está presentando ese comportamiento en la formación de los precios desde el punto de vista psicológico y mirar esos elementos claves que nosotros queremos empezar a desarrollar de aquí en adelante. Cuando hablamos de los indicadores técnicos, nosotros lo vamos a poder instalar de diferentes maneras, ya sea por parte de insertar indicadores, como pueden ver, vamos a poder encontrar el punto de los tendenciales. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de los indicadores técnicos tendenciales. Sin embargo, ustedes también van a poder encontrar los osciladores, los de volumen, los de Bill Williams y unos personalizados que ya el broker Equity les brinda a través de la plataforma instalados o que ustedes mismos pueden llegar a instalar sin ningún problema. Entonces, en este caso, vamos a irnos por parte de los tendenciales y vamos a poder encontrar diferentes indicadores que, en lo personal, esos son los más utilizados por parte de los traders y que adicionalmente son los que brindan mejor información. Igualmente, si alguno de ustedes, de los asistentes que en estos momentos nos están sintonizando, quieren que hagamos un análisis bajo un activo en específico o si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla, ya sea durante el webinar o al final en un espacio, con respecto a los mercados de capitales o los mercados financieros, cosa que les pueda brindar, por supuesto, que la mejor ayuda y aclararles todas las dudas que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de los indicadores tendenciales, vamos a encontrar principalmente el Moving Average, que hace referencia a las medias móviles, Average Directional Movement Index, que este es el indicador del ADX. El ADX es un indicador que mide la tendencia con respecto a la fuerza, pero se va a ubicar en la parte inferior, dado que es un indicador tipo oscilador, que ahí es cuando nosotros empezamos a ver que los indicadores osciladores, a pesar de que se mueven en un rango, nos puede también dar información de la tendencia. Las bandas de Bollinger, que también es uno de los indicadores más populares, yo diría que es el más popular que se utiliza por parte de los traders. Evenlops, también vamos a tener la nube Ichimoku Kinko Hyo, Parabolic SARS y la desviación estándar. Estos indicadores lo que nos tratan de describir es cuál o cómo se está comportando la tendencia en los activos. El día de hoy vamos a estar hablando de un indicador interesante y es el indicador de el Alligator, que es un indicador tendencial. Y adicionalmente aquí vamos a aprender cómo vamos a configurar los indicadores a través de MetaTrader 4. Entonces, punto inicial, cuando nosotros vamos a agregar un indicador, ya sea por esta parte, como lo pueden ver, por insertar, o ya sea aquí en la pestaña de los indicadores, que va a ser exactamente lo mismo que ustedes están viendo anteriormente, simplemente seleccionan el indicador y les va a salir la tabla de configuración donde van a poder encontrar todos los parámetros del indicador. Normalmente cuando nosotros hacemos esto vamos a poder modificar algunos parámetros, no todos, pero la gran ventaja de MetaTrader es que nos va a permitir modificar la gran mayoría de ellos. Hay algunos casos que ustedes van a poder encontrar en la parte de mercado, que es como el App Store y el Play Store de MetaTrader, diferentes indicadores que tienen algunas modificaciones de los mismos que ustedes están viendo en estos momentos. Entonces, si ustedes quieren ver esto, simplemente en la parte del terminal, en la opción de mercado, ustedes van a poder encontrar efectivamente todas estas aplicaciones que ya al final se las voy a mostrar. Pero entonces en este caso estamos viendo que el indicador Alligator es un indicador tendencial, el cual nos brinda la información de cómo se está comportando la tendencia en el activo, teniendo en cuenta unas características especiales. ¿Y esto por qué? Porque el indicador Alligator, como pueden ver, va a estar compuesta por 3 medias móviles, de las cuales, de su manera, digamos, predeterminada, vamos a restablecer acá, como pueden ver, viene con unas medias móviles suavizadas. Claro, ¿por qué estamos hablando de la media móvil smooth o suavizada? Porque el indicador del caimán lo que hace es que toma la información, primero, desde el punto de vista de los labios, que es la primera media móvil de 5 periodos, y la desplaza en un futuro, es decir, mueve la media unos 3 periodos. Luego tenemos los dientes, que son 8 periodos, que los desplaza 5 periodos, y luego la mandíbula, que efectivamente lo desplaza, en los dientes son 5 periodos, y en la mandíbula son 8 periodos. ¿Por qué normalmente hace este desplazamiento? Para encontrar y entender los principios de acumulación y distribución de la tendencia y adicionalmente para ver
cuál va a ser el movimiento de las medias móviles con respecto a los rompimientos de esos puntos acumulados en el mercado. ¿Por qué? Porque los mercados financieros, como sabemos nosotros, no siempre se mueven, no van a tener el comportamiento lineal, es decir, no es una línea recta. Nosotros vemos que van a haber un movimiento de zigzag, que es lo que normalmente vamos a poder encontrar en los activos, y debido a esa información o al momento punto en que se presenta, ya sea una continuación de la tendencia o un cambio de tendencia, el alligator nos va a estar diciendo eso, cómo nosotros vamos a poder interpretar la tendencia de acuerdo a esos puntos y a esos quiebres, que es lo interesante del día de hoy. Igualmente, en este caso, para configurar el alligator siempre se deja el median price, que hace referencia al precio medio. Cuando nosotros hablamos del precio medio, es simplemente un promedio, pero solamente tomando el nivel más alto, es decir, no tomando el cierre ni la apertura de la vela, sino que estamos tomando específicamente es el nivel, la sombra superior y la sombra inferior. ¿Por qué normalmente no se recomienda con precio típico o con un precio más ajustado? Porque cuando nosotros tomamos máximos y mínimos, es decir, el punto más alto y el punto más bajo, vamos a tener un promedio más exacto sin darle más información de carga, porque nos puede llegar a presentar algunas señales falsas, y que adicionalmente lo que nosotros queremos entender es ese rango que los precios han tenido en los anteriores periodos para saber cuál puede llegar a ser el siguiente movimiento. Entonces, por eso nosotros dejamos los parámetros a través del precio medio, pero lo que sí podemos hacer es que podemos empezar a cambiar los tipos de medidas móviles. Podemos cambiarlo en medida móvil simple, exponencial o suavizada. ¿Cuál es, digamos, que la recomendación cuando estamos hablando del alligator, que ya ahorita vamos a empezar a hablar un poco más de él en la presentación? Es que nosotros, si utilizamos marcos de tiempo, es decir, de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, recomendamos o se recomienda utilizar las medias móviles exponenciales, sobre todo de 15 minutos. ¿Por qué? Porque si utilizamos una media móvil exponencial en altos periodos de tiempo, de pronto esos movimientos tan agresivos nos pueden llegar a generar una señal falsa. De hecho, miremoslo en estos momentos. Al momento que nosotros lo dejamos, vamos a dejarlo en medias móviles suavizadas. ¿Qué es lo que podemos ver? Las medias tienen un comportamiento armónico entre ellas y que adicionalmente no tienen tanto movimiento, es decir, no son tan aceleradas, porque claro, lo estamos viendo también en un marco de 1 hora, en un marco de 4 horas funciona excelentemente, y en diario, sin ninguna duda, también llega a funcionar de una manera muy eficiente. Pero claro, cuando nosotros tenemos un periodo de 15 minutos, como podemos ver, las medias móviles pueden llegar a tener un poco de retraso de información, sobre todo en estos puntos donde se puede llegar a presentar cambios de tendencia, donde el alligator nos va a estar dando una información un poco tardía. Igualmente ahorita vamos a mirar cuáles son los usos que tenemos con el indicador alligator. Pero claro, esto no solamente funciona para el alligator, funciona para cualquier tipo de indicador. Es decir, que si nosotros cambiamos la media móvil suavizada a una media móvil exponencial, como podemos ver, las medias van a tener un movimiento más agresivo, donde los cruces de la media con respecto a los precios son señales de cambio de tendencia o de momentos de incertidumbre, que en este caso vemos que el cruce es más rápido. Vamos a tener una confirmación más eficiente de que se puede presentar un cambio de tendencia para aprovechar esa tendencia de una mejor manera. Dado caso, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a quitar el indicador del alligator y vamos a colocar otro indicador tendencial muy popular, que son las bandas de Bollinger. En este caso, como podemos ver, las bandas de Bollinger inicialmente vienen con 2 desviaciones y con 20 periodos, pero hay una recomendación. Cuando nosotros estamos operando mercado Forex o FX, se recomienda siempre dejarla en 21 periodos. ¿Por qué? Porque esos 21 periodos nos van a brindar una mayor posibilidad de que las bandas efectivamente tengan un movimiento más armónico debido a ese dato adicional. Que adicionalmente Forex es un mercado 24/5, es decir, es un mercado descentralizado, OTC, over the counter. Entonces nosotros tenemos que darle mayor ventaja. Si hablamos de lo que es mercado de futuros y mercado de commodities, se recomienda trabajar las bandas de Bollinger con 20 periodos. Hay algunos traders que les gusta manejar las desviaciones de 2.5 o en un menor periodo de tiempo de 1.5, pero en este caso lo vamos a dejar de 20 periodos. Y como podemos ver, si lo dejamos de 20 periodos de una manera con respecto al cierre, vamos a ver que las bandas efectivamente van a mantener un comportamiento, digamos, tradicional, lo que nosotros hemos visto. Pero si disminuimos los parámetros, es decir, que dejamos las bandas en un periodo de 15 periodos,
vamos a ver que efectivamente las bandas se van a mover de una manera más agresiva. ¿Por qué? Porque le estamos dando menores datos. Si llegáramos, digamos que nos permite cambiar el tipo de media móvil que se toma con respecto a la banda media, porque la banda media siempre es una media móvil simple, es una ESMA de 20 o 21 periodos, que es lo que le estamos dando, pero en este caso, como pueden ver, no nos deja hacer ese cambio con respecto a qué tipo de media móvil vamos a utilizar. Entonces, eso es como uno de los elementos que les digo a todos ustedes, qué pena, que sí se van a dejar editar y hay otros que no. Pero es importante que nosotros tengamos cuidado con respecto a estos aspectos. 21 periodos se recomienda siempre el mercado Forex. ¿Por qué? Porque los bandas se van a mover más armónicamente, porque cuando se presenten los rompimientos vamos a estar más pendientes de los rebotes, de los cruces, y que adicionalmente aquí tenemos la teoría de que efectivamente van a haber momentos de acumulación donde nosotros vamos a estar pendientes de que si es una continuación de la tendencia o si es una finalidad de la tendencia. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a empezar a configurarlos en MetaTrader. Claro, si les explicara todos los indicadores que podemos configurar en MetaTrader, pues nos llevaría un poco de tiempo. Pero el día de hoy, la verdad, los quiero dejar con el indicador del Alligator porque considero que es un indicador que tiene mucho potencial. Entonces, cuando nosotros hablamos del indicador Alligator, es un indicador el cual nos va a brindar la información de la tendencia en los activos bursátiles, sobre todo a través de las medias móviles, para poder identificar entradas en el mercado. Es decir, las bandas, digo, qué pena, el indicador Alligator funciona para las salidas del mercado, sí, funciona, pero no se recomienda tanto utilizarlo para señales de salida en el activo, porque las salidas pueden ser un poco tardías, mientras que las entradas sí van a tener una alta probabilidad de éxito. ¿Por qué se debe esto? Porque Bill Williams, que es el personaje que están viendo acá, es un importante trader estadounidense con muchos años de experiencia en la operación de mercados, pero sobre todo que este gran trader se dio cuenta de un comportamiento interesante del mercado, y es que entre el 15% al 30% de, digamos, de una jornada operativa es cuando existe tendencia. Es decir, es el momento donde vamos a poder identificar que hay una tendencia definida donde nosotros nos vamos a poder llevar el mayor movimiento. Y el restante, es decir, estamos hablando que de un 70, sí, de un 75%, que pena con ustedes, no, de un 85%, wow, discúlpenme, a un 70%, la tendencia no existe, o más que todo que no va a ser como no se va a reflejar de una buena manera, sino que va a ser ya sea la continuación de la tendencia o momentos de incertidumbre. Entonces, claro, Bill Williams se dio cuenta de este punto y por eso fue que creó el indicador Alligator. Alligator hace referencia al nombre del caimán, y sobre todo que, como les estaba mencionando anteriormente, que efectivamente los dientes, los labios y el mentón, ustedes deben estar pensando qué carajos me estaba queriendo decir con esto. Y es que Bill Williams, al momento en que vio que efectivamente podía construir unas medias móviles bajo unos desplazamientos, se imaginó el movimiento de un caimán. Entonces, claro, cuando nosotros vemos efectivamente que las medias móviles abren con un orden de labios, dientes y mentón, significa que es una tendencia alcista, es decir, que el alligator o el caimán está comiendo o está abriendo la boca hacia arriba. Entonces, claro, esto lo que le permitió a Bill Williams fue entender mejor el comportamiento de esas fluctuaciones de los precios, y adicionalmente que nos permite filtrar diferentes decisiones de entrada. ¿Por qué? Porque la ventaja del alligator a través del trabajo de tres medias móviles que van de corto a largo plazo, es decir, de 3, 5, 8, nos va a permitir como entender esos puntos de acumulación o de lateralidades, de incertidumbres en el mercado, para poder tomar una decisión de inversión, o es decir, encontrar esa entrada que nosotros vamos a poder como encontrar de aquí en adelante. Ok, tengo una pregunta para todos ustedes, para los asistentes. La plataforma me está diciendo que no se está escuchando bien, que se está presentando algunos problemas. Me gustaría saber, bueno, si todos me están escuchando y si todos están viendo la presentación, o si se está escuchando entrecortado, porque la verdad no quisiera perder nada de información, no quiero que se pierdan nada de información. Igualmente les recuerdo a todos ustedes que este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube por parte del broker, sino que se demora como unas 24 horas subiendo en alta calidad. Ok, Luis, gracias, perfecto. Oscar, ¿sí se escucha? ¿Sí se ve la información? Listo. De pronto una persona más que me pueda confirmar, por favor, para, digamos que ya continuar sin ningún inconveniente, o mirar de pronto qué puedo hacer acá técnicamente. Ok, listo, perfecto. Andrea también nos está confirmando de que
se está escuchando sin ningún problema. Ok, listo. Entonces, continuemos. Entonces, estábamos hablando del caimán y de que efectivamente los componentes que les estaba mencionando es efectivamente la mandíbula, los dientes o los labios. En algunos libros de información ustedes van a encontrar mandíbula, pero hace referencia al mentón del caimán. Entonces, claro, lo importante es entender que la mandíbula va a trabajar el largo plazo de los movimientos, los dientes el mediano y los labios el corto plazo. ¿Por qué es interesante entender esto? Porque si nosotros vemos que los labios se cruzan con respecto a los dientes o el mentón o la mandíbula cruza los dientes, significa que ya son señales de posibles cambios de tendencia. Sino que, claro, nosotros cómo vamos a empezar a utilizar el indicador. Y es que efectivamente vamos a tratar de analizar los siguientes 4 pasos que les traigo el día de hoy para confirmar nuestra posición a operar, si vamos a tomar una posición de compra o si vamos a tomar una posición de venta. Entonces, claro, en la posición vendedora, siempre las líneas de las medias móviles tienen que estar por encima de los precios, como ustedes lo están efectivamente observando en la zona de entrada. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque no podemos olvidar que el indicador Alligator, en este caso, es un indicador compuesto por medias móviles. Y aquí es cuando nosotros nos referimos a la teoría de las medias móviles. Cuando las medias están por encima de los precios es una confirmación de tendencia bajista. Cuando está por debajo de los precios es una confirmación de tendencia alcista. Entonces, ya con esto nosotros vamos a poder entender de una mejor manera cómo vamos a identificar posible compra, posible venta. Adicionalmente, para confirmar una posición vendedora, la mandíbula siempre tiene que estar por encima de los dientes y por supuesto que los labios tienen que estar por debajo de los dientes. Es como si nosotros viéramos que el caimán como que si abriera la boca acostado, por decirlo así. Entonces, yo sé que es extraño de imaginar, pero normalmente los traders como que siempre pensamos en estas imágenes para poder identificarlos de una mejor manera. Entonces, claro, normalmente cuando nosotros vemos que los dientes mantienen nuevamente su posición media entre los labios y el mentón, pero la mandíbula o el mentón se ubica en la parte superior y los labios en el lado inferior, es una señal de posición vendedora. Pero claro, ¿dónde nosotros vamos a tomar la posición vendedora? Cuando las medias móviles se terminen de cruzar entre ellas. Si nosotros vemos que en este caso los labios cruzan los dientes y luego cruzan la mandíbula o el mentón, ya es una primera señal de una entrada en venta. Pero la segunda señal va a estar cuando la mandíbula cruce los dientes de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta ya segunda señal lo que nos está diciendo es que mantienen un orden bajista, mentón, dientes y labios, y esta zona ya podríamos entrar como una zona de venta, es decir, tomamos nuestra posición de venta. Claro, ¿cuál es el punto importante? Siempre el movimiento que se vaya a presentar con respecto a los cruces nos pueden trabajar como una señal por parte del stop loss. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros efectivamente tomamos la posición de venta y vamos a mantener la posición. Pero ¿hasta qué nivel nosotros vamos a mantener la posición? Según el indicador Caimán. Lo podemos hacer de dos maneras, ya sea a través del momento en que los labios toquen los dientes, porque cuando los labios tocan los dientes significa que los promedios del corto plazo están alcanzando o alcanzaron los promedios del mediano plazo. Entonces, claro, ahí ya es una señal de que la tendencia bajista está acabándose, es decir, que ya hay un punto en que los mínimos no están creciendo en promedio a comparación de los movimientos anteriores y que están alcanzando los niveles del mediano plazo. Entonces, claro, eso ya es una señal que nosotros decimos, no, hasta aquí llega la tendencia. O el segundo punto es hasta que efectivamente veamos que los precios atraviesan las medias, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque eso ya es una señal de agotamiento. Hay otros traders que cuando ven esta información, lo que prefieren es esperar que efectivamente las medias se entrecrucen completamente entre ellas. Es decir, el punto que nosotros estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque cuando hay un cruce entre ellas, nosotros vamos a recordar la teoría de las medias móviles. ¿Por qué? Cuando estas empiezan a distorsionar entre ellas, significa que es un momento de incertidumbre o indecisión, es decir, que se agotó la tendencia previa o la tendencia anterior. Entonces, esto es una buena manera donde nosotros vamos a poder sacar o, bueno, encontrar una señal de salida.
¿Por qué, digamos que si el indicador Caimán nos brinda esa información? Porque hay veces es difícil encontrar la salida o porque no se recomienda la salida. Porque hay veces esas salidas pueden llegar a ser un poco tardías. En este caso, si nosotros quisiéramos entrar en un punto de salida, como podemos ver, hubiera sido con respecto a este mínimo, con respecto a la anterior corrección. Pero claro, entonces esta señal de take profit hubiese sido una señal falsa de salida. Entonces, por eso es que se recomienda complementarlo con otros indicadores para poder encontrar la mejor salida posible. Es como una de las recomendaciones que les dejo a todos ustedes. Igualmente, ahorita vamos a ver cómo vamos a poder combinar el indicador Caimán con otro indicador. En caso de una tendencia alcista, nosotros vamos a tener en cuenta es como un movimiento inverso. Primero, las medias se tienen que ubicar por debajo de los precios para confirmar una tendencia alcista y adicionalmente el orden de las medias va a ser labios, dientes y mentones, como si el caimán abriera hacia arriba. Entonces, claro, está comiendo al alza. Entonces, en ese punto nosotros vamos a decir, ese punto va a ser la mejor zona de entrada. Entonces, esperamos la distorsión, como podemos ver, un cruce entre las medias móviles, son puras, se pueden presentar muchas velas dojings o un principio de acumulación de incertidumbre, y ya lo que nosotros esperamos es el cruce nuevamente de las medias, sobre todo el cruce del mentón. El mentón tiene que cruzar primero los labios y luego los dientes. Cuando pasa este cruce, como podemos ver, ya vamos a identificar la zona de tomar una posición alcista, es decir, una posición de compra. Y mantenemos la posición lo que más podemos, es una de las recomendaciones, o hasta que se presenten nuevamente las condiciones, digamos aquí como podemos ver en la zona del take profit, de que efectivamente los precios atraviesen las medias, así sea una de las medias, que eso puede llegar a ser una señal, o a través de este punto, vamos a agrandarlo un poco para saber para verlo un poco mejor, y es que específicamente los labios crucen los dientes. ¿Por qué? Porque esto ya es una señal de que hay nuevamente incertidumbre, hay un momento entre cruce entre ellas, entonces ya esto es como la señal suficiente para decir, no, nada, salimos de esta posición. Entonces, esto es como la recomendación que vamos a tener con respecto Fibonacci, a el indicador Alligator. Pero claro, hay ciertos otros, bueno, hay otros parámetros que quiero que tengamos en cuenta con respecto al indicador Caimán, y son unos ejemplos que les traigo el día de hoy. Entonces, en este caso, estamos viendo el indicador Alligator, está en un promedio estándar, vamos a mirar, está con exponencial, igualmente aquí bueno, estamos utilizando un marco de tiempo de 30 minutos, si la dejamos suavizada, también vamos a ver esa distorsión, pero en este caso no nos interesa, digamos que pena, no la distorsión, un momento más armónico, porque aquí lo que nos interesa es encontrar esos niveles altos y bajos que nos van a marcar las medias móviles. Entonces aquí vamos a trabajarlo en exponencial. Claro, cuando nosotros encontremos una lateralidad y como pueden ver estamos utilizando el WTI, es decir, la referencia, bueno, sí, el US Oil, cuando nosotros vemos estas lateralidades es un punto importante por parte del alligator. ¿Por qué? Porque esta zona de distorsión nos está indicando que estamos en un principio de la tercera teoría de Down, es decir, principio de acumulación o principio de distribución. Nosotros acá lo que hacemos es que empezamos a trabajar soportes y resistencias, ya sea con los niveles máximos o mínimos, igualmente ya sabemos que es tendencia alcista, pero lo importante es identificarlo. Es decir, trabajamos soportes, trabajamos resistencias, pero hay un truco interesante cuando nosotros estamos hablando del alligator, y es que nosotros vamos a tratar de marcar esos soportes y resistencias con respecto a esos puntos planos que vamos a poder encontrar a través o que marcan las medias móviles. Por eso es que en marcos de tiempo menores nos interesa trabajarlo en este sentido, o que incluso, estoy seguro, en 15 minutos también vamos a poder encontrar esas zonas de distorsión. Ok, me perdí un poco, 30 minutos. Genial, se me borraron los soportes y las resistencias. Ah, ok, aquí está. Se fue muy para atrás. Vamos a colocarlo 15 minutos. Ok, dejémoslo en 30 minutos porque en 15 minutos se nos ve, nos presenta la verdad la información. Véala acá. Entonces, nuevamente, lo que les estaba mencionando. Ave María. Listo, acá está. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? En este punto, nosotros trabajamos los soportes y las resistencias de acuerdo a esos niveles que nos marcan las medias. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a estar más pendientes del rompimiento. Cuando nosotros estemos esperando el rompimiento, ¿qué es lo que debemos esperar? Primero, que las medias móviles y los precios superen esos soportes y resistencias que marcaron las medias. Esa es una de las primeras condiciones.
¿Por qué? Porque ahí ya sabemos que el mercado está dispuesto, o bueno, el activo está dispuesto a determinar una nueva tendencia, ya sea alcista o bajista. Bueno, puede ser una continuación o puede ser un cambio de tendencia. Pero en este punto, lo que nosotros vamos a esperar siempre va a ser el movimiento de la apertura de la boca. Entonces, claro, digamos que también aquí hay unos conflictos interesantes. Y es que hay veces las aperturas pueden ser falsas. Entonces nosotros debemos tener bastante cuidado con ello. Por eso es que nosotros pintamos soportes y resistencias. Sobre todo que cuando abra el caimán, nosotros vamos a estar pendientes primero de que rompa sus soportes y resistencias y que rompa, como podemos ver, los extremos, que son los soportes y resistencias que marcaron los precios. ¿Por qué? Porque ahí ya es cuando nosotros vamos a ver que esa lateralidad va a definir un breakout y ese breakout va a darnos información de la tendencia. Entonces, claro, al momento en que nosotros vemos que los precios sobrepasan esa última resistencia y confirmamos que las medias móviles mantienen ese movimiento ya sea alcista o bajista, en este caso es alcista, vamos a tomar efectivamente esa decisión de compra. ¿Y por qué también? Bueno, ustedes se están preguntando, bueno, pero ¿cómo nosotros vamos a saber eso? Va a ser a través de las medias. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente, la media móvil de los labios tiene tres desplazamientos, es decir, que con respecto a esta vela es que ya los labios han aperturado, es decir, que bajo este nivel ya los labios, los dientes y muy seguramente el mentón, recordemos que el mentón es un movimiento de 8 velas, como es decir, con esta vela de acá, ya podemos ver que este orden se ha presentado. Entonces, si ya se presentó ese orden, es una confirmación de tendencia alcista. Tomamos posición de compra y lo mantenemos hasta que efectivamente los precios toquen o hasta que se cruce el indicador de la liguera. ¿Qué otra manera nosotros vamos a poder confirmar esas salidas? Digamos acá, simplemente vamos a utilizar un indicador que nos diga la vitalidad del instrumento y que adicionalmente nos confirme si realmente es la finalidad de la tendencia. Para eso hay un indicador bastante bueno, que es el indicador del MACD. Lo trabajamos de manera restablecida para algunos casos. Normalmente la configuración que vieron anteriormente es la configuración que a mí me gusta en cortos periodos. Dejamos la E más rápida en 7 periodos, dejamos la lenta en 12 periodos y la media móvil ESMA la dejamos en 8 periodos. Eso es una combinación que a mí me gusta bastante. Y como pueden ver, ya aquí nos está brindando esa información de la finalidad de la tendencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos que se presenta el cruce entre ellas, ya vemos que efectivamente las barras del histograma del MACD mantienen un movimiento bajista, es decir, ya es una finalidad de tendencia, y que adicionalmente la línea señal cruza la barra de arriba hacia abajo, aunque la cruzó anteriormente. Por eso es que las entradas no se recomienda utilizar otro indicador si estamos utilizando Alligator, porque se pueden ser falsas con la información de otros indicadores. Entonces, claro, es muy importante que nosotros recordemos cómo vamos a utilizar el indicador. En este caso, el MACD funciona bastante bien para las salidas. ¿Por qué? Porque nos indica la finalidad de la tendencia. Y que aquí tenemos nuevamente un principio de distorsión y luego vemos que efectivamente el alligator abre con un orden de labios, mentón, labios, dientes y mentón, o bueno, de arriba hacia abajo, mentón, dientes y labios, y ahí ya estamos viendo que el caimán está comiendo hacia abajo. Entonces, claro, esto ya es una señal de que efectivamente hay una nueva tendencia bajista y la confirmación de este cruce la tenemos con el MACD. ¿Por qué? Porque el MACD cruza de arriba hacia abajo y a medida que las barras de histograma se van confirmando por debajo del nivel de cero, ya esto es un inicio, una confirmación de un nuevo inicio de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar acá? Pues vamos a esperar la información del alligator. Entonces aquí pintamos, miramos cuál ha sido los últimos 8 movimientos. Yo diría que estaría bastante marcada anteriormente y ahí ya nosotros vamos a decir, ok, listo. Entonces nuestro nivel de precio óptimo más o menos va haciendo yo diría que la mejor entrada sería con esta pequeña vela de incertidumbre que trata de ser un hombre colgado. Lo intenta, pero no lo es, pero ahí efectivamente vemos la confirmación de la tendencia bajista. Es decir, con este patrón de velas yo creo que ya podríamos entrar a tomar una posición de venta. Entonces, claro, si ven, aquí es cuando nosotros combinamos los indicadores técnicos y le metemos análisis de velas japonesas, de patrones individuales, duales o de 3 o más velas. Claro, entre más velas, mejor el patrón, mayor la confirmación. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a utilizar el indicador alligator. Ya aquí, como podemos ver, es tendencia bajista y vamos a mirar la finalidad de la tendencia. Aquí sí el MACD nos llega a traicionar un poco, porque claro, ya se presenta el primer cruce y el MACD aún, digamos que no ha presentado ni la línea señal, ni las barras de histograma. Digamos aquí cuando vuelve a entrar ya se podría decir que bueno, puede ser un momento nuevamente de recuperación de tendencia bajista,
pero ya aquí más adelante, como podemos ver, vamos a encontrar el cruce. Porque hay veces nos llega a pasar esto porque los indicadores no son 100% exactos. Entonces, podemos complementarlo con otro indicador, podemos hacer a través del estudio de velas japonesas. De hecho, si miramos velas japonesas, ya con esta vela libélula decimos que ya es la finalidad de la tendencia. Pero claro, el alligator aún no nos brinda esa información. ¿Por qué? Porque el alligator nos, digamos que tiene esa desventaja, que tiene las medias móviles, que la información puede ser un poco retardada o bueno, retrasada, y claro, eso nos puede llegar a afectar mucho el análisis. Entonces, punto importante que, wow, vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Ahora, esto es un indicador de tendencia, pero también existen herramientas para analizar la tendencia. Algunos traders los consideran como otros indicadores de tendencia, hay otros que los consideran herramientas. Esto la verdad ya depende de cada uno, de su análisis y de cómo los quieran determinar. Para mí, en lo personal, me parecen más indicadores porque nos brindan información de la tendencia, y el día de hoy les traigo pues el indicador del retroceso de Fibonacci. Entonces, el retroceso de Fibonacci es simplemente un conjunto de niveles en el cual, debido a la sumatoria de Fibonacci, que se considera como un canon de belleza universal, determinó que la sumatoria con respecto de, bueno, del número con respecto al siguiente, dividido bajo el número anterior, nos da efectivamente como un nivel donde se determina que ese, digamos que ese precio en el activo, bueno, estamos hablando matemáticamente, porque la verdad en sí Fibonacci tiene bastante años con respecto a esta teoría, pero que efectivamente vemos que los precios van a estar oscilando dentro de niveles en específico. Los niveles importantes que nos va a determinar el retroceso de Fibonacci son el nivel del 23.6, el nivel del 38.2, el nivel del 50 y el nivel del 61.8. Sí, yo sé que eso puede llegar a ser un poco teórico, pero lo vamos a ver rápidamente en la plataforma para que ustedes vean como, hey, ya entiendo cómo puedo empezar a combinar estos indicadores. Sobre todo el alligator con el retroceso de Fibonacci, que es una combinación bastante loca, pero funciona muy bien. Entonces, en sí, ¿para qué nos funciona Fibonacci? Nos funciona para identificar los puntos de extremo de una tendencia, pero sobre todo para saber si las correcciones que está presentando la tendencia van a generar una nueva tendencia o si se va a generar un cambio de tendencia. Eso es lo importante por parte de Fibonacci, y que si lo combinamos con el alligator, nos puede llegar a brindar bastante información. Cuando nosotros hablamos del retroceso de Fibonacci, vamos a poder entender que van a existir dos maneras como nosotros lo vamos a poder graficar, que es en el caso de una tendencia alcista o en el caso de una tendencia bajista. Antes de pasar con este ejemplo, que me pareció interesante el día de hoy en el USD CAD, bueno, con respecto al día anterior, al día de hoy, vamos a mirar cómo nosotros vamos a utilizar el retroceso de Fibonacci. Entonces, en este caso vamos a eliminar, vamos a mirar las últimas cotizaciones. Estamos en un momento de una lateralidad, una incertidumbre, pero miremos anteriormente. Listo. Entonces, cuando ustedes van a identificar si esta corrección, es decir, como en este caso, que es una nueva tendencia alcista que se está presentando, pero sobre todo si este o esta lateralidad que estamos observando va a continuar, wow, actualización de precios, va a continuar o efectivamente se va a presentar un cambio de tendencia. Entonces, para esto nosotros utilizamos el retroceso de Fibonacci. Primero, identificamos la tendencia que queremos analizar, tendencia alcista en este caso. Segundo, nos vamos aquí a la parte de herramientas y aquí está directamente Fibonacci. En una tendencia alcista, nosotros vamos a tomar desde el mínimo hasta el máximo, no del máximo hasta el mínimo. ¿Por qué? Porque si lo determinamos del mínimo hasta el máximo, lo que vamos a poder ver es que los precios o los niveles van a tener un orden inverso a la tendencia. En este caso, como podemos ver, ya se marcó el movimiento de la tendencia alcista, o incluso nosotros lo podemos colocar más atrás. Lo importante es que nosotros siempre leemos los mayores números de datos posibles. Normalmente en el retroceso de Fibonacci se recomienda 120 datos, pero un promedio de 100 a 120 o incluso 80 está más que suficiente, es decir, nos puede brindar bastante información. Entonces, en este caso, ya hemos pintado el retroceso de Fibonacci. ¿Qué es lo que nos interesa cuando pintamos el retroceso? No es mirar la tendencia principal, es mirar esos cambios que se están presentando en la tendencia. Aquí lo que podemos observar es que los precios, como podemos ver, presentaron una corrección. Cuando nosotros analizamos esto es ver cómo se está comportando esta tendencia y si se va a convertir en una nueva tendencia. En sí, los niveles van a ser el punto clave. El nivel del 23.6, 38.2, nivel de 50 y del 61.8. Obviamente aquí abajo tenemos el 100, que ya es la confirmación de que es una nueva tendencia, el 100%. Pero entonces, claro, ¿qué es lo interesante? Es la información que nos brindan los niveles. Primero que todo, cuando ustedes vayan a utilizar retroceso de Fibonacci,
siempre marquen primero el nivel de 50. ¿Por qué el nivel de 50? Porque es el nivel de soporte y resistencia de la tendencia que estamos analizando, es decir, del anterior con respecto a la corrección. Este nivel va a trabajar siempre como el nivel representativo al posible cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque cuando los precios entran a la zona del 20, o cruzan el nivel del 23.6, tenemos una información de que efectivamente se está presentando una corrección. Cuando cruzamos el 38.2, esa corrección está pasando una posible nueva tendencia. Cuando llegue a cruzar el nivel de 50, estamos diciendo que ya es una amenaza a la tendencia anterior, es decir, ya es casi una confirmación de tendencia, pero cuando crucen el nivel del 61.8, ya es la confirmación de que la anterior tendencia llegó a su fin y la nueva tendencia que domina el activo es una tendencia bajista. ¿Qué es lo interesante del retroceso de Fibonacci? Que cuando los precios empiezan a marcar correcciones, significa que van a posiblemente mantener una corrección de la tendencia previa y dependiendo de que si cruzan el nivel con fuerza, lo que vamos a tener en cuenta es que efectivamente vamos a poder abrir operaciones trabajando como take profits los niveles anteriores o digo los siguientes niveles, en este caso una posición vendedora o en este caso, si nosotros observamos que esta lateralidad de los precios nuevamente mantienen una tendencia alcista, vamos a poder utilizar el nivel del 23.8 como un nivel de objetivo de tomar una posición de compra, ya sea como take profit para si queremos abrir el trade en estos momentos, o si llega a cruzar el nivel del 23.6, ya sabemos que el nivel del 0 va a trabajar como mi take profit al momento en que el precio o ejecutemos una orden en el nivel del 23.6. Por eso es interesante el retroceso de Fibonacci, porque nos ayuda a analizar la tendencia previa y adicionalmente nos puede brindar información de cómo nosotros vamos a tomar diferentes decisiones de inversión. ¿Listo? Es un punto importante, relevante y que nos puede llegar a funcionar bastante. ¿Por qué? Porque la combinación de indicadores es el factor clave. Entonces, en este caso, yo sé que ustedes están viendo muchos horizontes, líneas verticales. Entonces, en este caso las voy a quitar porque la verdad está haciendo un análisis anterior con respecto a los movimientos que había presentado el Nasdaq. Bueno, el USD CAD, pensé que era el Nasdaq. Madre, no hice el ejemplo del Nasdaq. Bueno, vamos a trabajar con el USD CAD. Entonces, les voy a pedir un momento mientras elimino esto. Ok, genial. Eliminé fue la liquidez. Bueno, eliminar. Eliminar, Dios mío. Eliminar y eliminar. Listo, perfecto. Entonces, ¿por qué primero que todo yo pinté esta tendencia que ustedes están viendo anteriormente? Porque me había dado cuenta de que posiblemente se estaba presentando una formación de triángulo, ¿cierto? Es decir, que efectivamente sí, en este caso era un triángulo descendente, es decir, que se hubiera podido romper la tendencia, es decir, el triángulo se hubiera podido romper con una dirección alcista. Entonces, claro, estaba apostando a esa dirección alcista. Pero al momento en que pinté el retroceso de Fibonacci, como ustedes lo están viendo acá, me di cuenta que efectivamente los precios no, digamos que no tenían los incentivos necesarios aún para presentar el rompimiento por parte del canal, sobre todo cuando se presentó esta corrección de acá. Entonces, claro, ahí fue cuando yo dije, nada, pues puede ser una posición de venta, pero lo que pude observar es que cuando los precios sobrepasaron el nivel del 38.2, me di cuenta que efectivamente la tendencia, digamos que efectivamente no había llegado a su final, es decir, que la corrección se podía haber presentado nuevamente como una corrección alcista. Entonces, claro, esto fue un momento difícil de tomar una decisión en ese punto, pero ahí es cuando nosotros los traders utilizamos diferentes indicadores técnicos que se centren en esa información. En este caso, utilizando el indicador del alligator. ¿Por qué utilicé el indicador del alligator en esos momentos? Porque claro, me daba cuenta de que efectivamente el nivel del 38.2 hubiese sido posiblemente un nivel clave para tomar una posición alcista. Pero, como lo podemos ver, al momento en que empecé a utilizar el Caimán, me di cuenta que las medias móviles estaban marcando una corrección entre ellas, como lo podemos ver acá. Entonces, esto es una manera interesante de utilizar el indicador alligator. ¿Por qué? Me equivoqué, acá. Porque cuando me di cuenta que los precios atravesaron el nivel del 38.2, pero no tuvieron el incentivo de sobrepasar el nivel de 50, me di cuenta que ese nivel de 50 estaba trabajando con una resistencia mucho más significativa. Entonces, cuando el Caimán tomó el movimiento bajista, lo que decidí tomar en ese momento fue efectivamente marcar el nivel del 23.6 nuevamente, dado que cuando se presentó ese movimiento donde las medias móviles nuevamente tuvieron una orden bajista, es decir, mentón, dientes y labios, decidí tomar una posición de venta.
Entonces, claro, la venta la tomé basado, ahí, o bueno, más que todo fundamentado, de que los precios no lograron sobrepasar el nivel de 50. Entonces, claro, no hay incentivos para que se presentara el rompimiento del triángulo, o bueno, del supuesto triángulo anteriormente que había visto en el largo plazo, y ahí fue que efectivamente logré, digamos que cambiar la decisión de mi trade y confirmarlo a través del indicador Caimán, aunque claro, cuando tomé este trade coloqué el primer take profit en 23.6, porque claro, ahí era el movimiento bajista. Sin embargo, tengo que admitir que lo importante acá, que no me di cuenta, fue que efectivamente el alligator podía incluso marcar un movimiento aún más bajista. Es decir, que los movimientos hubieran continuado a la baja. Claro, no me basé, digamos que en este caso no me basé en MACD, y digamos que mi error en este punto fue que en el nivel del 23.6 hubiera podido colocar una orden pendiente. Para las personas que no sepan, las órdenes pendientes son un tipo de orden que nosotros colocamos para efectivamente analizar y entender de que si el precio llega al nivel determinado que quiero colocar, se abra una orden. Es decir, nosotros en este caso nos vamos por orden pendiente y aquí estaba apostando que el nivel del 23.6 iba a ser el elemento que me iba a marcar la tendencia bajista, o bueno, que hasta ahí llegaba mi take profit, pero ahí hubiera podido colocar una orden pendiente bajo ese mismo nivel de precio, es decir, que nosotros le colocamos el precio, en este caso 1,24, no, sí, 24,768, es decir, si el precio llega hasta ese nivel, ábrame una posición, en este caso no es un buy limit, sino que aquí es un sell stop, porque la orden sell stop es que nosotros vamos a tomar una posición de venta peor al precio actualmente en el mercado, porque claro, lo que nos estábamos diciendo es que si los precios estaban vamos a correr esto un poco, qué pena con ustedes, si efectivamente aquí hubiera podido entrar nuevamente con una orden directa en el mercado, bueno, si aquí hubiera podido abrir una orden a este nivel de precio, con respecto al anterior, significa que este nivel de precio me va a dejar menos rentabilidad. Entonces, por eso es que abrimos a un precio peor en el cual están las cotizaciones. Pero claro, esa es la magia de las órdenes pendientes, que cuando los precios atraviesan este nivel, no solamente se me hubiera ejecutado el take profit de la primera orden, sino que se me hubiera abierto un segundo trade, teniendo en cuenta el nivel de cero como mi siguiente nivel de take profit. ¿Y por qué? Porque el alligator digamos que efectivamente mantuvo un movimiento bajista, es decir, me hubiera podido llevar muchos más pips adicionales de los que yo me hubiera podido imaginar, pero pues bueno, igualmente me llevé esa primera orden y como pueden ver, combinamos Alligator con retroceso de Fibonacci. Súper sencillo, lo pueden hacer todos ustedes, la idea es practicarlo y como pueden ver, digamos que reforzar algunos temas, sobre todo de soportes y resistencias. ¿Por qué? Retroceso de Fibonacci funciona para analizar la tendencia, pero también para ubicar soportes y resistencias. Claro, aquí es mirar los históricos para saber si esos niveles realmente son significativos, pero esto es una manera interesante en donde ustedes van a poder tomar posición. Digamos que me parece interesante. Y pues ya con esto llegamos, uy, sí, creo que me tomó un poquito más de tiempo. Ah, no, qué perfecto, sí. Ya aquí llegamos al final de este webinar. Bueno, si tienen preguntas, bueno, aquí tenemos estos marcos de tiempo tenemos este tiempo para responder algunas preguntas. Igualmente aquí les estoy dejando la información por parte del broker Equity. Ustedes van a poder encontrarlos en sus redes sociales, en Instagram, Facebook y LinkedIn como EquityS. También pueden encontrarlos en YouTube, igualmente, EquityS. Va a estar este webinar disponible para todos ustedes. Y también les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker. Entonces, si ustedes quieren saber más de las cuentas, igualmente, muy seguramente, ya sea Tania, ya sea Julián o ya sea, uy, bueno, se me olvidó el miembro, bueno, ya sea el equipo que perdón, ustedes, el equipo de asesor de account managers por parte de Equity, les va a estar comunicando con ustedes para brindarles más información y por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario, si no les gustó, también déjenme su comentario, que esta retroalimentación me funciona bastante para seguir trayéndoles todo este contenido, estos tipos de contenido. Adicionalmente, si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, si quieren que hablemos de algún otro elemento adicional, por favor, déjenos su comentario a través del chat, donde ustedes se van a poder comunicar. Ok, Luis, me alegra bastante de que te haya gustado el webinar. Andrea, también me alegra de que hayas logrado aprender bastante. Igualmente también les voy a dejar
Oscar, ok, muy buena enseñanza, lo probaré. Dale, Oscar, anímate a probar estas dos combinaciones. La verdad son bastante interesantes y la idea de nosotros como los traders es siempre estar buscando diferentes estrategias, diferentes maneras en las cuales nosotros le podemos sacar la ventaja en el mercado y que adicionalmente probamos un indicador tendencial que no está, digamos que clasificado como los tendenciales, sino que está clasificado como indicador de Bill Williams, que nos puede brindar incluso mucha más información de la que nosotros podemos llegar a imaginar. Entonces es un punto importante. También les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, que es donde ustedes van a poder encontrar todo sobre nosotros. Nosotros somos una academia de trading que se dedica a brindar todas estas enseñanzas y toda esta educación. Los invito a que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram. También nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp o también en Telegram. También nos van a poder encontrar contenido. ¿Cuándo vamos a hacer otro webinar? Nosotros normalmente estamos haciendo un webinar a la semana, entonces muy seguramente la siguiente semana vamos a tener otro webinar que, bueno, igualmente ustedes los van a poder encontrar esa información a través de las redes sociales por parte del broker o por parte de nosotros. Y en la final de la semana vamos a tener un talk trading con el analista y account manager Julián Esteban Pineda, que vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Entonces los invito a que estén pendientes de la programación. Y bueno, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero, y ya saben, estoy abierto a sus comentarios. Y no siendo más, les deseo una feliz noche a todos ustedes, felices trades para todos, y voy a dejar mientras tanto el chat abierto para que ustedes dejen todos sus comentarios. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche para todos ustedes y nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego, traders.